Hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo. Le hacemos llegar nuestro más cordial saludo. Bien, estamos en una edición más de nuestro programa Dialogando sobre el Perú. Ahora tocaremos temas muy importantes de la actualidad, como, bueno, tío, lo que ha salido con Villanueva, ¿no? Qué fuerte. ¿Cómo estás, tío? Buenas tardes. Bueno, hay dos sismos. Un sismo que no nos ha asustado mucho, Ujú. pero hay otro, el político, que nos ha llenado de esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque eso representa la ventaja, la virtud, el beneficio que representa la democracia. Cuando Churchill dijo a Malenkov que la democracia de repente era un mal sistema de gobierno, pero era el mejor que existía, no se engañó, no se engañaba, ni trataba de engañar a nadie. Porque a pesar de lo poco libertad y de la imperfección de esta democracia, un tanto anarquizada en los últimos años, basta ese poquito de libertad para que se vaya esclareciendo hechos que han sido con los que se ha traficado tanto para desprestigiar instituciones, para acabar con liderazgos y terminar con debilitar al sistema democrático. Entonces, estas 22 páginas o 23 páginas, que para mañana pueden ser 200, nos está demostrando las bondades de la democracia. Ahora viendo un poco los programas políticos, bueno, aprovechando también este clima de harto sol, por eso yo he venido medio veraniego. Eh, Se aprecia un clima muy polarizado. Por un lado, el canal que sacó esto a la luz, como Willac, hay que decirlo con sus palabras, eh, pues esto se ve como hay todo un andamiaje, ¿no? Entre el mal periodismo, las instituciones venidas a menos, que originaron pues tal vez cárcel para inocentes o por suicidios, ¿no? Del mismo líder aprista Alan García, ¿no? Así es. Yo veo que hay problemas mucho más serios y acontecimientos con los que se ha traficado muchísimo. Por ejemplo, yo estuve a propósito de estos datos leyendo los artículos de los diarios más serios en relación a las preguntas que se planteaban y las respuestas que se daban ellos mismos al origen de la debilidad del sistema, de la debilidad de la democracia, del por qué ocurre en el Perú este terremoto. Ahora, ¿es debilidad de la democracia o debilidad de las instituciones en el Perú? Porque esto pasaría, por ejemplo, en Chile, que tiene una institucionalidad fuerte. Pero ahí es donde hay que hacer la diferencia. Lo que pasa es que lo hemos desarrollado en otros temas. El problema del Perú, específicamente el Perú, que no es el caso de Chile, nosotros no logramos formar una clase dirigente. Claro, eso es. Y Nosotros llegamos a la independencia de la colonia española con líderes militares, todos militares, y que se disputaban el poder como si fuese el último grado de su carrera. esto era como la condecoración máxima, ¿no? No, como el cargo máximo, Claro, la presidencia de la República. Por eso que a veces había dos o tres presidentes al mismo tiempo. claro. En el momento más duro de ese proceso hubo 7 presidentes. Sí, me acuerdo que ¿No? hablamos de eso. Esa etapa se llama la anarquía militar. Pero yo decía de las preguntas que se hacen los periodistas es ¿cuál es el origen? Y el origen está ahí, lo que estamos hablando. Chile no tuvo eso porque Chile era una capitanía que se independizó en 1810 y que no tenía una burocracia hispana enraizada, ¿no? O sea, los propios chilenos, los criollos chilenos, eran
la clase dirigente. ¿Y cómo ellos lograron eso y Perú no pudo lograr eso? Porque la importancia para España era el Perú. Si el Perú se desmoronaba como colonia, si el Perú se independizaba, se iban a independizar todos. Y entonces había que evitarlo. Y lo evitaron porque el Perú fue uno de los últimos países que se independizó, ¿no? No. Manteniendo una burocracia que no podía enraizarse, que no podía ni casarse. Si se casaba tenía que renunciar al cargo burocrático. Y que tenía que regresar después de un periodo a España para ser reemplazado. O sea, no había posibilidad que se formara la clase dirigente que, como bien lo señala Carlos Marx en materialismo histórico, no sale por obra y gracia del Espíritu Santo, se va forjando. Por ejemplo, la burguesía nace de las entrañas mismas de la Edad Media, ¿no? Cuando se van liberando los colonos de la gleba feudal. Ahí hablé la vez pasada del papel que le tocó asumir Antonio de Padua, ¿no? ¿Y a dónde iban cuando salían de la gleba esos hombres, colonos? Iban a vivir al lado de los palacios. Y eran los artesanos. Comenzaron a hacer los zapatos, los vestidos, la ropa, los adornos a la aristocracia. Y ahí nacen los burgos. Y esos burgos es el nacimiento de la burguesía. Por eso, esa clase social que se creó así en la Edad Media, a partir del siglo XIV, XIII, no se dio en el nacimiento de esta. En el Perú tenía que haber salido de los criollos. Pero los criollos fueron castigados por Pedro Laesca. Los criollos no tenían sus haciendas, tenían sus minas, tenían sus obreros, tenían sus peones, tenían su dinero, podían mandar a sus hijos a estudiar a Europa, pero no podían asumir cargos en el Perú, como si en Chile, como si en Argentina, como si en México. El Perú era el fuerte del Imperio Español. Y por eso es que esas consecuencias es la que estamos viviendo. Al final terminó el más perjudicado, ¿no? Claro. Hay algunos que señalan, por ejemplo, de atrás para adelante, las dictaduras es consecuencia de eso. Entonces, ¿es responsable la dictadura de Fujimori con sus 10 años? ¿Es responsable la dictadura militar con sus 12 años? ¿Es responsable la dictadura de Odría con sus 8 años? ¿Es responsable la dictadura entre Sánchez Cerro y Benavides de 15 años? ¿Es responsable de los 11 años de la dictadura de Leguía? No. Las dictaduras, que son la negación de la democracia, son resultado de la ausencia de una clase social dirigente, vacío que llenaron los militares. ¿Entiendes? Fracasó el proyecto monárquico de San Martín, que era para dar solución. El proyecto de Bolívar, la más auténtica, realista, objetivamente, optimistamente, la mejor de todos los proyectos, se desmoronó la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y gracias a qué? Gracias a los chilenos, que sí tenían muy claro que el nacimiento de una potencia en sus fronteras significaba el quedarse como una tripita sin importancia. Y así lo escribe su historiador Vicuña Maquena. Ellos miraban el futuro. Los nuestros no. Los nuestros se aliaron a los chilenos para derrotar al mariscal Andrés Santa Cruz y destruir en Yungay, destruir la Confederación Perú-Boliviana, que era Nor Perú, Sur Perú, Alto Perú. Y con eso se frustra el proyecto más serio para convertir al Perú en una potencia. Claro, ahora bueno, ya habiendo conversado de ese tema también, entonces podemos decir que lo que ha pasado con Villanueva y todo ese escándalo es producto de la falta, más que institución, yo diría la falta de identidad, ¿no? O sea, ves que si no hay sistema, no hay instituciones. o sea, Las instituciones tienen historia. no hay una identidad, pues.
no hay identidad. El mandamás, vale decir, mira todas las décadas de tiranías que te estoy citando. Yo he vivido directamente en mi niñez, he vivido la de la de Sánchez Cerro ya joven, no, perdón, la de el gobierno militar ya joven y combatiéndola, y la de Fujimori, que también éramos ciudadanos de tercera categoría, ¿no? Esa es la historia del Perú, esa es la frustración permanente. ¿Cómo construir? El esfuerzo se ha hecho, Ahora, ha habido esfuerzo. ¿cómo se puede revertir todo eso? Porque, a ver, gorritis habrán varios, la señora esta, no me acuerdo, Rosa María Palacios habrán varios, y seguirá dándose y dándose. ¿En qué momento se puede eso parar? Ramiro Pradé decía, aprender a vivir en democracia, hay que aprender de lo que es la democracia, hay que vivirla. Si no la vives, no la aprendes. Y cada vez que ha habido una dictadura, la democracia ha funcionado como vacaciones escolares, ¿no? Después de la dictadura de Leguía, digamos, para hablar de la más del siglo XX, vienen unas vacaciones de 2 años, Sánchez Cerro luego se convierte en un dictador, muere Sánchez Cerro consecuencia de la violencia que él mismo había iniciado, continúa la dictadura de Benavides, hasta el 39 directamente, del 39 al 45, teniendo ahí a su amigo Manuel Prado, que su primer gobierno fue un dictador. Las vacaciones de 2 años de democracia con Bustamante y otros 8 años de dictadura. ¿Cómo pueden crecer y mejorar y progresar las instituciones si no hay continuidad democrática? El intento más serio de crear una democracia fue la que se inició en 1956. En 1956, que se llama el gobierno de la convivencia, con el segundo gobierno de Prado democrático y el apoyo del APRA, se establece una transición hacia una democracia representativa por primera vez. Por primera vez en el Perú hubo escrutinio en mesa. Por primera vez se destruían los votos y cada personero tenía un acta. Nadie se llevaba los votos como ocurría en las elecciones anteriores. Por primera vez hay una elección municipal y el primer alcalde democráticamente elegido es don Luis Bedoya Reyes, el año 63. O sea, recién se puede decir que la democracia nace el 63. Imagínate, ya de 1821 a 1963. ¿Y qué pasó con esa democracia? Con lo que estás contando, entonces, ¿desde cuándo existe la fiscalía? No, pues, todas esas instituciones redondándose en el tiempo. El ordenamiento jurídico más serio es el que se da con la Constitución de 1979. Pero es en las épocas en las que había herederos del keynesianismo, que es un economista norteamericano y no es un economista marxista, se establece un intervencionismo estatal. Con ese intervencionismo estatal es que Franklin Delano Roosevelt, el Roosevelt bueno, decía Gerard Torres, supera la gran crisis del capitalismo, que todo el mundo decía y anunciaban que ya desaparecía, ¿no? Y esa etapa continúa influenciando a todos los gobiernos posteriores. La mayor participación del Estado, que había sido exitoso al enfrentar la gran crisis mundial con Roosevelt, y que sin embargo para los países que continuaron en los años posteriores resultó siendo una pésima solución. Postergaron los problemas para que luego reventaran. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué? Porque no hubo una respuesta atinada. El pensamiento
socialdemócrata podría llamarse, o socialismo democrático podría llamarse, no había logrado calar y penetrar con fuerza en América Latina. No había logrado el poder. Entonces era o el mesianismo comunista, que eso no tenía ninguna alternativa electoral, era la derecha. Y la derecha seguía los patrones de la política mundial. Él tenía, Keynes es un genio, pero fue una circunstancia especial. ¿En qué momento esa derecha, que podría haber sido constructiva, se vuelve una derecha estéril, como dicen ahora, achorada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve así? Primero vamos a hablar de la derecha. ¿Qué cosa existía en el siglo XIX? ¿Existía liberalismo? Sí. ¿Existía conservadurismo? También. Pero ¿quiénes la practicaban? ¿Y qué enfoque tenían? Totalmente europeo. Porque los hijos de los criollos, los hijos de los plutócratas, los hijos de los juganeros, los hijos de los esclavistas, los hijos de la oligarquía, todos estuvieron en Europa. Entonces, lo que hicieron cuando regresaron, ya hechos hombres para tomar funciones políticas que no las tomaron en todo el siglo XIX, fue de llevar el debate europeo, traer el debate europeo a América Latina. ¿Qué existía en el siglo XIX en el Perú? Mutualismo, solidarismo le llamaban, algunas cooperativas, no había sindicatos, las huelgas y los movimientos sociales comienzan a forjarse a las finales del siglo XIX. ¿Qué instituciones existían? Las que existían eran calco de las europeas. El mensaje político era la misma. Es como si estuvieses en Londres o en París. Los organismos, el Colegio Mayor Guadalupe era el foco de los liberales. El Convictorio de San Carlos era el foco de los conservadores. En un lado tenías tú a los liberales europeos o a los conservadores europeos. Es gente muy brillante, no hay que negarlo. Hay personajes que marcaron historia, pero no interpretaban la realidad del país. Porque ellos se habían debió a la influencia europea. Entonces, había lo que ella llamaba el colonialismo mental. Precisamente el movimiento aprista que la ideología aprista que va a cumplir 100 años el 7 de mayo, es la primera expresión de rompimiento con ese colonialismo mental. En la cual se incluye también, por supuesto, las exóticas doctrinas comunistas, que también son europeas. Claro. En la charla que tuvimos, te expliqué cómo es que Marx se equivoca cuando opina de América Latina. Marx era un brillante economista, no cabe duda. Fue el pediatra del capitalismo, lo vio nacer, pero nada más, era europeo. Y él analiza el desarrollo desde su punto de vista histórico del nacimiento del África, Asia, Europa. Y ahí se queda. Estados Unidos es la prolongación de Europa, lo cual es cierto, porque no, era un continente deshabitado, absolutamente. Y cuando le preguntan o qué opine sobre la guerra injusta, abusiva de los norteamericanos que le quitan tanto territorio a los mexicanos, dice Marx, es el triunfo de la civilización contra la barbarie. Y cuando le preguntan, ¿y cómo le explica a usted la invasión inglesa a la India? Es el avance de la cultura occidental que tiene que dominar el mundo. Es el pensamiento de Marx. Europeo. Olvídate que era comunista. Así como él, también Descartes y todos, por el otro lado, Hegel, también eran europeos. Y su concepción arrancaba desde el punto de vista de
su ubicación espacio-temporal. Ahora, cuando se habla de una, digamos, influencia o una visión europea, así como se habló de esa visión europea, ¿no se pudo haber hablado también de la solución desde el punto de vista europeo? O sea, porque no hay solución. El problema es que la solución no la inventa un hombre, la generan hombres a través de la propia realidad. Precisamente, mira, vamos a remontarnos al Perú. Cuando don Fernando Belaúnde, a quien tuve la satisfacción de conocer y me causó muy buena impresión, enarboló y escribió un libro que llamó El Perú como doctrina. Luis Alberto Sánchez le dijo que estaba en un error en que incurren los ingenieros. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es una doctrina? Una doctrina es el resultado del estudio de una realidad concreta. Esta mesa es una realidad concreta. ¿Cómo está constituida? ¿Usa clavos? ¿No usa clavos? ¿Usa cola? ¿Se ensambla? ¿No se ensambla? Esa es la doctrina de la mesa. El Perú es la mesa. Entonces, no es el Perú la doctrina. El estudio de la realidad peruana es la doctrina peruana. Y mira cómo se desnaturalizan los conceptos, inclusive negando en esencia su definición más elemental. Bueno, ese es el problema. Como no había una clase dirigente, no había quienes confrontaran, totalizaran a la sociedad, como sí existió en los procesos que se dieron en Europa. Entonces, y el caso peruano es mucho más grave que el de otros países, porque en el caso peruano la colonia hizo más daño, porque su permanencia fue más sólida. Claro, estuvo más fuerte, más cimentada. Así es. Claro, era más complicado. Ahora, retomando el tema, trayendo el tema de Villanueva, ¿qué va a pasar? Villanueva está sincerando al país. Yo no digo que todo lo que diga sea cierto, no, porque él está jugando también a defender su pellejo. Claro. Pero está poniendo al descubierto cosas que ya nadie puede negar. ¿Quién puede negar que Vizcarra fue un corrupto? ¿Quién puede negar hoy día que Vizcarra fue el que compaginó ese grupo pervertido de fiscales que buscaban destruir a líderes y los partidos políticos y destruir la democracia? ¿Quién puede negar eso? Nadie. Pero en su momento fue el campeón de la anticorrupción. Él aparecía como el campeón de la anticorrupción, el líder de la anticorrupción. Nada de corrupción. Mira tú, ahora son no solo corrupto, sino traidor, ¿no? Porque traicionó a PPK. Bueno, pero PPK no solamente traicionó, la miopía del fujimorismo. Tenía 77, 73. La señora Fujimori quedó con sangre en el ojo por su derrota por unos cuantos votos. Pero lejos de esperar, porque era joven todavía, y esperar tranquila, hacer una oposición racional, quiso tumbárselo de todas maneras al viejo, porque si había acusaciones contra ese viejito senecto ya, que llegó a la presidencia por accidente, no por otra cosa. Entonces había que retomar un poco realistamente la situación. Este viejito tiene tales y tales efectos. Creamos una comisión investigadora, pues. Y lo sometemos a una investigación posterior a su mandato. Pero no rompías el proceso democrático. Claro. La ruptura entre la institución de por sí. La institución. Claro. Y mira tú lo que pasó. Porque Vizcarra no tenía ninguna vocación democrática. Él quería aprovechar el poder. Se planteó como un moralizador.
Tal fue su popularidad que la fabricó con la complicidad pues, de la mayoría fujimorista, sobre todo, que se dio el lujo de ser un poco el juez de todos los personajes políticos. Se dio el lujo de convocar un plebiscito y aprobar cosas como la unicameralidad, que es absolutamente lesiva en una democracia. No olvides una cosa. Que él había sacado también su referéndum y había preguntado a la gente. Eso es lo que ahí le hizo un daño terrible. Claro, pues la gente no sabe. Pues. Mira, hay un principio. Todas las tiranías, desde el genio Napoleón hasta el mediocre de Fujimori, impusieron la unicameralidad. ¿Y eso qué significa? Para controlar el poder más fácilmente. En ninguna democracia encuentras que haya unicameralidad. Son bicameralidad. ¿En todas? En todas. Tú tienes la Cámara de los Comunes en Inglaterra y la Cámara de los Lores en Inglaterra. Tienes en Francia, en España, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En toda Grecia, en Italia, en todos los países democráticos. Putin no. Putin tiene una Asamblea Nacional. Ahora, entonces, si te pones a pensar, el Perú sería otro país que no tenga eso, aparte, o sea, sin que sea comunista o... No, otro país que no tenga unicameralidad. En América Latina todos son bicamerales. En México, en Costa Rica, en todos los países de América Latina hay bicameralidad, salvo que sean dictaduras. Ahora, entonces quita el daño, ¿no? Ahora, eso demuestra que no siempre esa palabra que dicen consultémosle al pueblo, porque el pueblo no sabe, pues, no sabe. Él era entonces manipulan. Era el dueño de la popularidad en ese momento. Pero esa misma verborrea tenía Castillo, ¿no? Castillo es un caso de analfabetismo político, eso no. Pero había gente que había gente que le escuchaba impresionantemente. No, evidente, porque también él no es el tipo ideologizado, sino el típico resentido social. En el caso de Castillo, además, es una revista que quería ser millonario en un año, ¿no es cierto? Y una inmoral. O sea, no había nada de idealismo. Yo me quito el sombrero frente a don Jorge del Prado, ¿no? Pues, a pesar de que era comunista, yo lo he conocido. Era un obrero minero, cuya vida fue una prueba concreta de honestidad. Podías discrepar con él, pero lo respetabas. Pero no le quitas el sombrero delante de un Castillo. Pero mientras eso él trabajaba su popularidad así, destruyendo instituciones, destruyendo personas, tenía su grupo de fiscales, esos que ahora está denunciando precisamente, y que está dejando muy mal Villanueva. Y a eso tiene que seguir. Y eso va a seguir avanzando. Esto no termina acá. Esto va a provocar un terremoto más fuerte que el de 5.2 que hemos tenido, un temblor. No, este va a ser terremoto. Pero ese terremoto lo necesitamos. Porque todos tenemos para qué aprender. Comenzando por el partido viejo al cual yo pertenezco. Tenemos que aprender nuestros errores. Nosotros, algunos, inclusive, estuvieron de acuerdo con la señora Fujimori para tirarse abajo al selecto presidente Kuczynski, porque no pudieron prever qué es lo que podía venir, porque no agudizaron su capacidad, esa capacidad política que nos enseñó Ramiro y Ayala Torres. No, se quedaron en la lucha hepática, ¿no? Hay que tirárselo. Claro, hay que, estos son unos corruptos, todos son rateros, o sea que nadie... Todos son rateros, ya está. No, ese es el simplismo, ¿no? Tú tienes que analizar y saber qué cosa puede ser impactante ahora y nocivo mañana.
Claro, tendrías que ser un poco estadista, ¿no? Como lo era Alan García, ¿no? No, Que tenía estadista y más que estadista. Ser un hombre inteligente. Inteligente políticamente, porque no cualquiera es político, Claro. ¿no? Porque el político tiene que tener puesta, ¿cómo se llama ese instrumento que usan los médicos? Ah, el estetoscopio. En la realidad de un país. Mira, allá era, y Ramiro es increíble. Tú sabes lo que hizo, la primera medida que tuvo Víctor Raúl y Ramiro en los años de la recuperación democrática, cuando todavía no teníamos senadores ni diputados ni nada. Organizó a jovenzuelos como nosotros, como yo, como Leonidas Vélez, como tantos otros, Daniel Bautista, Mercedes Cabanillas, que tenía 14 años, era la menorcita de todos. Y nos mandaron a Topa, a las provincias. A mí me tocó un mes en Puno, donde no había una sola base aprista. Ahora ha llovido piedra de lo lindo. Ubicábamos a compañeros. No, esa fue la primera vez, no me tiraron piedras porque hacía el trabajo primero de sondeo, de ubicar compañeros, de crear bases, células para abrir locales. Ese fue el primer trabajo. Y ahí encontramos que sí había respuesta. No mucha, no multitudinaria, porque ya los comunistas nos habían ganado, ¿no? En el Cusco igual. En el Cusco nos unimos a la iglesia para enfrentar a los comunistas. ¿Tú te imaginas a todas las hijas de María o a los jóvenes de la Cruzada Eucarística de la Congregación Mariana saliendo para votar a los comunistas en la Plaza de Armas a los gritos de Cristo sí, otro no? Esto lo hicimos los japistas, los jóvenes. No lo hicieron los líderes viejos que inclusive recién estaban llegando del exilio. Y así es como el APRA sufre. Había una doble línea de comunicación. O sea, el APRA es vertical, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Porque nosotros íbamos a nombre del comité ejecutivo, pero recogíamos de esa gente sus problemas, sus aspiraciones, sus precariedades, y esa la llevábamos a Lima. Y de esa información, que era la del médico tomando la temperatura, salían los proyectos. Eso se ha perdido, no solo por el APRA, no existe la base social, la hemos entregado, se la hemos regalado a los rojos, ni siquiera al Partido Comunista, sino a los rojos, a los violentistas exclusivos. Ahora, los que apoyan partidos comunistas siempre han sido violentistas. Pero eran de algo antes. Por ejemplo, yo en mi época universitaria, yo gozaba con las polémicas, inclusive participaba en polémicas. Hubo una polémica hermosa que no me voy a olvidar nunca, 4 horas, de Alberto Valencia con Ari Echerever. Ari Echerever era marxista, leninista, y Alberto Valencia un aprista brillante, o poeta del pueblo, ¿no? Fue una polémica extraordinaria. Ahí aprendí mejor que leyendo directamente sobre los cuadernos filosóficos de Lenin. Ese nivel ya no existe. El comunista es ahora solo violentista, ¿no? Y ya usa el comunismo solo como una bandera. Como una excusa, ¿no? Como una bandera para destruir lo que existe. Claro, porque ellos tienen en la cabeza la lucha social, a lucha, a tirar cosas y quemar y romper y dañar. El que ha dado ese nuevo mensaje es Abimael. Ya te explicaba la vez pasada cómo es que para él el movimiento revolucionario que encarnaba era un movimiento civilizador. Pero mira lo peligroso de decir eso. Si tú dices que eres un movimiento civilizador, significa que todo lo que existe no sirve. Que tienes que construir algo nuevo, y para construir algo nuevo hay que quemar lo viejo. Esa es la base filosófica del violentismo, reforzada, reformulada por Abimael Guzmán. O sea, y todo eso trae cola, pues, ¿no? O sea que militarmente el Sendero fue derrotado. Pero ideológicamente penetró en esa base social que las fuerzas democráticas y el APRA han abandonado. Claro.
Nosotros tenemos que recuperar la base social. Sin presencia y la base social no somos nada. Tú puedes reunir a 100.000 personas por el recuerdo de Águila Torres, pero esos no son militantes. Claro. El militante es aquel que está en la base social, que está ideologizando, que está haciendo proselitismo, como los antiguos cristianos. ¿Acaso los antiguos cristianos pensaban que todos los días iba a venir el Espíritu Santo a iluminarlos? Por eso morían, ¿no es cierto? Por eso se inmolaban, porque desafiaban la autoridad de lo que existía en ese momento del poder pagano. El proselitismo. Eso han abandonado, por eso no existen partidos políticos. Y en eso ha contribuido Vizcarra y todas sus pléyades, su ejército de estos corruptos fiscales que en nombre de la libertad, de la justicia, de la democracia y todo lo demás han destruido gran parte de lo poco que habíamos conquistado. Claro. Pero la democracia supera, corrige sus propios errores. Porque dime si no es democrático que hoy día estemos conversando sobre las 23 páginas del señor Villanueva, ¿no es cierto? Bueno, va a haber mucho que hablar de Villanueva. Vamos en la siguiente programa que vamos a estudiar. Ya no van a ser 23, estoy seguro que van a ser por lo menos 50 páginas, pero hay que leerlas. Hay mucho que estudiar. Claro, hay que leerlas, sí, para poder conversar y para que la gente vaya abriendo un poco. Claro, lo que en realidad pasaba, ¿no? Pero se los ponían como una venda, usando sus, digamos, sus instintos coléricos, ¿no? Contra él. Pues mientras tanto ellos iban maquinando las cosas contra la... Y son unos farsantes. Mira el caso de Gorriti, por ejemplo. Gorriti filmaba las entrevistas de Montesinos en los primeros años del gobierno de Fujimori. Después se pelearon, por supuesto, ya al final, ya inclusive casi lo metieron preso 3 días, creo. Pero al principio ha gozado del privilegio de la dictadura, sin ningún escrúpulo. Yo demócrata no acepto trabajar para una dictadura, nunca he aceptado. Tenía amigos en el gobierno del señor Velasco y amigos importantes, poderosos, que tenían cargos, y no uno sino varios me quisieron llevar a trabajar para ellos. Pero eso para mí no, yo no critico a ellos, pero yo no lo acepto. Claro. No lo acepto, ¿no? Bueno, pero esas son posiciones sobre las cuales tenemos que hacer, ya no mi generación, porque mi generación ya está acabando, pero la gente joven que escucha estos diálogos, que lee, revisa un poco la historia que hemos vivido, que ya sabe que no es tanto que la democracia sea débil, sino que la democracia casi no ha existido en este país. No, más ha habido dictadura que democracia. Mucho más. Las democracias solo han sido periodos como las vacaciones. Las vacaciones útiles. Sí, pero mira tú que sin embargo existe una conciencia democrática. Porque lo que está ocurriendo ahora es eso. Esto hay que aprovecharlo. Y hay que a partir de ahí llevar mensaje a la gente. Lo que estás haciendo tú, como estamos haciendo con este programita pequeño, tal vez corto, pero que en algún momento va a motivar, ¿no? Que sea imitado. No solo, porque he escuchado algunos de intervenciones brillantes. A mí me ha encantado, por ejemplo, unas exposiciones de un compañero joven, Valderrama, y otros. Pero deben hablar un poco de historia también. ¿Por qué? Porque la historia es la maestra, pues, claro. Te ayuda a no reincidir en los mismos errores, ¿no? Esa es la ventaja. Bien, tío, entonces tocaremos este tema más porque este tiene mucha cuerda. Sí, claro, hay mucho que hablar. Muchas gracias, tío, por un programa más. Bien, amigos, nos despedimos.
No sé, antes, comentarles que se suscriban al canal, pongan me gusta en este video y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y que todos tengan una buena semana.